Hola a todos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. En el capítulo anterior de la Matrix reptiliana vimos y analizamos todas las evidencias que nos indicaban que los dioses antiguos de las antiguas civilizaciones eran seres reptilianos y que aceleraron la evolución del hombre a través de la manipulación del ADN. También vimos cómo estos seres crearon diferentes razas de seres humanos y fueron creando diferentes civilizaciones alrededor del mundo. Pues bueno, en este segundo capítulo nos vamos a plantear una pregunta. Estos dioses reptiles que convivían con los seres humanos, como nos los dice las tablillas sumerias y como nos lo reafirma la Biblia en el Antiguo Testamento, estos dioses reptiles, ¿de qué se alimentaban? ¿Qué comían estos dioses reptiles? Pues estos dioses se encontraban en un periodo evolutivo en el cual estaban muy avanzados y estaban a punto de pasar a la cuarta dimensión, estaban a punto de evolucionar. Pues bueno, estos seres, estos dioses reptiles se alimentaban de dos formas. La primera es a través de la ingesta de alimentos, al igual que nosotros comemos carnes, verduras, etc. Estos dioses también lo hacían. Ellos comían carne de animales y también carne humana. Pero bueno, esto lo vamos a analizar más adelante. También estos dioses, cuando llegaron a la Tierra, empezaron a desarrollar o ya tenían desarrollada la capacidad de alimentarse a través de las frecuencias, a través de la energía que desprendemos con sentimientos y emociones y también con pensamientos. Es decir, estos seres ya tenían la capacidad de alimentarse energéticamente. Es por eso que cuando crearon la civilización sumeria, la primera civilización sumeria, rápidamente estos dioses se dieron cuenta que no solamente los humanos les servían como esclavos, sino que también se dieron cuenta que podíamos ser su alimento. Así es, estos dioses se dieron cuenta de que nosotros podíamos alimentarlos. Cabe señalar que de estos dioses, los más avanzados preferían alimentarse a través de la energía, energéticamente, a través de la energía que desprenden todos los seres vivos. Y había una parte también que prefería alimentarse de carne, es decir, carne animal, vegetal o incluso humano. Son muchos los investigadores que han llegado a esta conclusión. Por ponerles un ejemplo, David Icke lo menciona en muchos de sus libros, también Carlos Castañeda menciona que hay un depredador de la humanidad. Los gnósticos también dicen que los arcontes se alimentan de nosotros, pero sin duda alguna, para mí el investigador que dio en el clavo con todas sus investigaciones fue el gran Salvador Freixedo, el cual no nos deja duda en sus libros y nos da pruebas reales de que hay dioses que se alimentan de nosotros. Pero ¿cómo sabemos que esto es real? ¿En qué se basan estos investigadores para decir que estos dioses reptiles se alimentan de nuestra carne y de nuestros sentimientos? Pues bueno, en este videoprograma analizaré todas las evidencias que existen a través de la historia que nos demuestran que esto es una posibilidad muy real. Para empezar a ver todas estas evidencias debemos entender algo. Nuestros antepasados no estaban locos ni tampoco eran unos bárbaros, como nos los quieren hacer creer en las escuelas. Nuestros antepasados eran seres inteligentes, seres con unos conocimientos muy avanzados en matemáticas, como lo demuestra la arqueología. También eran seres muy avanzados en cuestión a la arquitectura, ya lo podemos ver en todas las pirámides que construyeron alrededor del mundo, que incluso hoy en día sería muy difícil y casi imposible realizar una pirámide con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Pues si nuestros antepasados eran tan inteligentes, tenían conocimientos tan avanzados en matemáticas, astrología, etcétera, ¿por qué demonios hacían sacrificios humanos? ¿Por qué los realizaban? Pues la respuesta es muy fácil. Los dioses manipularon a todas las civilizaciones antiguas, haciéndoles creer que si no realizaban sacrificios, ellos iban a causar catástrofes
iban a destruir las ciudades, etcétera. Es decir, estos dioses manipularon a todas las civilizaciones para que éstos hicieran sacrificios, ya que estos dioses se alimentaban de las bajas frecuencias que emitimos cuando morimos o sentimos miedo y de las emanaciones de nuestra carne quemada, lo que a ellos les agradaba muchísimo. Incluso, como ya dije, algunos de estos dioses y sus híbridos mitad humanos, mitad reptiles, que eran los grandes sacerdotes y los reyes que gobernaban las civilizaciones antiguas, pues comían carne humana y bebían la sangre de los sacrificados. Una vez entendiendo que nuestros antepasados eran tan inteligentes como nosotros, lo único que nos diferenciaba entre ellos y nosotros es que ellos tenían una tecnología que fue proporcionada por los dioses que no comprendían. Simplemente utilizaban una tecnología pero no la comprendían. Y la diferencia es que al día de hoy nosotros ya empezamos a entender cómo funciona toda la tecnología, cómo vuela un avión, cómo funciona una computadora, etc. Eso en la antigüedad nuestros antepasados no lo conocían. Y hoy en día empezamos a comprender cómo funciona la tecnología. Una vez entendiendo esto, veamos a través de la historia todos los sacrificios humanos que se han realizado en nombre de estos dioses. Pues bueno, empecemos con la civilización más antigua según la historia, que es la civilización sumeria, en la cual los pastores, para contentar a sus dioses, quemaban y sacrificaban a sus animales, haciéndoles llegar el humo perfumado. Esto nos lo cuentan las tablillas sumerias. Después los dioses reptiles se dieron cuenta de que no solamente el humo de la carne quemada de los animales les agradaba, sino que también les empezó a agradar el sabor de la carne quemada humana. Y es así que empezaron a exigir sacrificios y ofrendas de humanos. Por ejemplo, en México, los aztecas realizaban sacrificios humanos para evitar que el sol se apagara. Para ellos la sangre era fuente de vida sagrada y se la ofrecían a Huitzilopochtli. Esta civilización era bastante brutal al realizar sacrificios, tanto a enemigos capturados como a voluntarios del mismo pueblo azteca. Nos cuentan los historiadores que los humanos ofrecidos como sacrificios debían subir hasta lo alto de la pirámide y allí un sacerdote les empezaba a cortar desde la garganta hasta el estómago para sacarles el corazón y ofrecerlo a Huitzilopochtli. También los mayas realizaban sacrificios y para ellos recreaban mitos cosmogónicos y tenían un profundo significado religioso e ideológico, cosa que se veía claramente en su famoso juego de pelota, en el cual los perdedores eran sacrificados a Quetzalcóatl. Pero no solo en México se realizaban sacrificios humanos, también los incas, para evitar desastres naturales, realizaban sacrificios y se los ofrecían a sus dioses. Generalmente sacrificaban prisioneros, pero también niños que eran criados para este fin, para ser sacrificados a sus dioses. Sin embargo, no solamente estos sacrificios humanos eran exclusivos del continente americano. También vemos cómo los celtas eran conocidos por realizar sacrificios humanos en pos de la religión y siempre guiados por un druida. El sacrificio consistía en enterrar una espada en la espalda de un hombre y ver cómo se movía hasta morir. Estos espasmos eran considerados como profecías de los dioses. También la milenaria cultura china estuvo marcada por sacrificios humanos durante muchas dinastías, pero especialmente en los tiempos de la dinastía Shang. Los chinos practicaban 3 tipos de sacrificios. El primero era el foso, en donde hombres jóvenes eran sacrificados, resembrados y enterrados sin sus posesiones materiales, eran enterrados vivos. El segundo tipo de sacrificio que realizaban los chinos era la fundación, donde se sacrificaban niños y bebés de forma violenta y los enterraban sin ninguna posesión material. Y el tercer y último sacrificio realizado por los chinos era el de la internación, donde niñas pequeñas eran sacrificadas
para luego ser enterradas según el ritual. Una de las civilizaciones más antiguas e interesantes son los cartagineses, los cuales realizaban sacrificios humanos por dos razones: el favor de los dioses y controlar la población. Ellos sacrificaban recién nacidos. Se cree que entre los años 800 y 146 a.C., esta civilización sacrificó a 20.000 bebés. También podemos mencionar a la civilización hindú, que realizaba sacrificios humanos en nombre de la diosa Shakti, y en Bengala esos sacrificios perduraron hasta el siglo XIX. Increíble cómo en todas estas civilizaciones realizaban sacrificios humanos en nombre de sus dioses. Es increíble la manipulación de estos dioses a todas estas civilizaciones antiguas. Sin embargo, esto no acaba aquí. Uno de los libros que nos muestra claramente cómo estos dioses exigían sacrificios humanos desde el principio de los tiempos es la Biblia. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento Yahvé, este Dios autoproclamado, el único Dios y Dios creador de la humanidad, exigía sacrificios para saciar su ira. Y por ejemplo, leemos en Jueces 11:31, que nos dice: cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Pues para entender este versículo debemos de saber qué significa holocausto. Del latín holocaustum, palabra que entre los israelitas especialmente significa sacrificio en el que se quema completamente a toda la víctima. Eso es lo que significa holocausto, y eso es lo que Yahvé le decía en este versículo de la Biblia. También leemos en Números 25:4: y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y la ira de Jehová se apartará del pueblo de Israel. También vemos cómo en el Éxodo capítulo 13 del versículo 1 al 2 nos dice: Jehová habló a Moisés diciendo: consagrarme a todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Increíble lo que este autoproclamado Dios creador de todo, Jehová, exigía al pueblo de Israel: no solamente sacrificios de animales, sino que también que le consagraran a humanos. Para entender este versículo debemos de saber qué es consagrar. Y nos dice que consagrar es dedicar u otorgar a Dios por culto o voto a una persona u otra cosa. También vemos cómo en el Éxodo capítulo 22 del versículo 29 al 30 nos dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Alucinante lo que Jehová le exigía al pueblo de Israel. También en el Levítico 27 del versículo 28 al 29 nos dice que nada de lo que posee un hombre, por ejemplo hombres, animales o campos de su propiedad, y que lo ha consagrado como sacrificio a Yahvé, podrá ser vendido o rescatado. Todo sacrificio es cosa muy sagrada para Yahvé. Ningún ser humano que haya sido consagrado podrá ser rescatado, morirá sin remisión. También en los Salmos 68, versículo 19, nos dice: tú has subido a las alturas llevando cautivos, tú has recibido hombres como tributo. Y la lista sigue y sigue y sigue. Es increíble cómo Jehová, el autoproclamado Dios creador de todo, exigía y se satisfacía con el dolor y sufrimiento y la muerte humana. Es claro que este Dios Jehová era el propio Enlil. Eso ya lo veremos en otro capítulo de esta Matrix reptiliana. También en la antigua Grecia se presentaban ofrendas y sacrificios
en honor de sus dioses para ganarse su favor. Así podemos ver, por ejemplo, en la historia del Minotauro, que cada año los atenienses enviaban a 14 personas jóvenes para alimentar a la bestia. También en los primeros años de la República Romana, las personas que no habían cumplido sus promesas y que engañaban a otras personas eran ofrecidas como sacrificio a sus dioses. Los romanos ofrecían prisioneros de guerras y vírgenes a sus dioses. También en el Imperio Romano, la extendida práctica de matar a los hijos, llamado filicidio, se relacionaba con la patria potestas, que autorizaba a los paterfamilias a vender, matar, ofrecer a los dioses, subordinar a cualquier ocupación y devorar a los hijos. Según Plinio el Viejo, los sacrificios humanos fueron abolidos por una orden senatorial en el año 97 a.C. y el Imperio Romano prohibió todos estos ritos, considerándolos como bárbaros. Pero ¿de verdad aquí acaban todos estos sacrificios? ¿Aquí se acaba la historia de los sacrificios humanos con la prohibición de Roma? Pues muchos de ustedes dirán que sí. Sin embargo, esto no es de todo verdad. Los sacrificios romanos fueron cambiados por la pelea de los gladiadores. Es decir, camuflajearon el sacrificio humano y lo convirtieron en un espectáculo para todo el pueblo, en el cual se sacrificaban a los gladiadores, pero ya nadie protestaba y no se consideraba como un acto bárbaro. Pues es así como estos dioses empezaron a camuflajear y disfrazar todos estos sacrificios humanos y les empezaron a dar otros nombres. Y al día de hoy estos sacrificios humanos se siguen llevando a cabo, aunque realmente hoy en día no les decimos sacrificios. Por ejemplo, la Santa Inquisición, la Primera y Segunda Guerra Mundial, las cruzadas, los falsos accidentes de aviones como el de Germanwings, o como el avión raptado de Malasia, o como los atentados de las Torres Gemelas, etc. Que en este punto en específico de las Torres Gemelas fue tal el ritual que incluso podemos llegar a ver unas imágenes donde estos demonios, donde estos dioses reptiles se empiezan a materializar en esta tercera dimensión. Era tanta la energía desprendida de esta carne quemada de los humanos que estos dioses empezaron a materializarse en esta tercera dimensión, como lo vemos en las imágenes. Increíble, ¿verdad? También los supuestos accidentes aéreos, como el de Germanwings, es considerado como un sacrificio humano para estos dioses. Esto no quiere decir que todos los accidentes que ocurren son considerados como sacrificios para estos dioses. Sin embargo, los que se hacen en fechas rituales y los que son muy dudosos, hay que considerarlos como planeados para que estos dioses se alimenten. También hay muchos indicios de que en la actualidad estos sacrificios se siguen realizando, como por ejemplo los sacrificios satánicos en los que tienen que matar a un bebé para poderse comunicar con estos demonios, que en realidad son los mismos dioses de la antigüedad, los mismos dioses reptiles de los que estamos hablando. Y esto lo avalan las cantidades y cantidades de personas, los millones de personas desaparecidas a nivel mundial, año tras año, en los que incluyen a mujeres y niños. ¿A dónde van a parar todas estas personas? Pues obviamente son sacrificios que realiza esta élite para sus dioses. Aunque nos cueste creerlo, es la realidad. En conclusión, hoy en día existen entidades reptilianas que se alimentan del sufrimiento, miedo y muerte de los seres humanos y que nos han manipulado desde siempre, desde las antiguas civilizaciones hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Estos sacrificios son disfrazados de guerras, de actos terroristas, de accidentes aéreos sin explicación, etcétera, etcétera, etcétera. El que quiera ver, que vea; el que quiera entender, que entienda. Pero la pregunta es, ¿dónde están estos dioses hoy en día? ¿Cómo es que lograron manipularnos hasta tal punto
Pues bueno, estas preguntas las responderemos en el siguiente capítulo de la Matrix reptiliana. Sígueme a través de Facebook en mi página La Verdad Nos Hará Libres, y si te gustó el video suscríbete a mi canal. Te recuerdo, mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.